¿Alguna duda? Bueno, pues van llegando otros. Bueno, entonces creo que no hay más dudas. Muy bien. Entonces íbamos hablando de aproximaciones y de diferenciales. Recordando pues que estos diferenciales, esto no es de por y, esto no es de por x, sino que es de x, es un solo, digamos, variable, es una única variable, es un número. Y lo diferenciamos del de x, pues que es un símbolo que denota derivación respecto a x. Listo. Entonces, en notación de diferenciales, recordemos el L que habíamos hablado ahorita, pues. L de x es f de a más f' por x menos a. Ese es el L. Entonces, no, tense cuenta que este x menos a es el delta x. Entonces, esto realmente es el delta x. Y el x es simplemente a. Bueno, x es a más x menos a. No podría cancelar estos dos y llegar a x. Eso es cierto. Entonces, x realmente es a más el delta x. El delta x es x menos a. Entonces, este x de acá lo vamos a reemplazar por a más delta x. Listo. Y este f' de a por x es en realidad el de y. Este de aquí es de y. O sea que llegamos pues como más o menos a esta fórmula. Este pues o va a ser las veces de L. Recuerden que f de x se aproximaba a L de x. Entonces, este L que tenemos acá, pues lo podemos ver como f. Bueno, y el L es igual, no, más bien hagamos más cosas. Vamos aquí. Entonces, más bien, escribámoslo aquí a la derecha, que hay como más espacio. Queda mejor. Sí, mucho mejor. Y ya no le daño todo. Bueno, listo. Entonces, ese es nuestro L. Listo. Entonces resulta que este es el de Y. Y acuérdense en que de Y, bueno, aquí está, es f' por dx. Y el dx es el delta x. Entonces llegamos a que L de a más delta x va a ser igual a f de a más el de y. Pero recuerden que el L se aproxima al f. Entonces,
esto es lo mismo o es aproximado a f en el mismo punto. Es decir, en resumidas cuentas, llegamos a esta fórmula. F de A más, bueno, de X o delta X, que es lo mismo, se aproxima a F de A más el de Y. O sea, básicamente, si yo quiero la función evaluada en el punto cercano, lo aproximo con F de A más el diferencial de Y. El de F de A más el de Y y listo. Básicamente, entonces, retomando, por ejemplo, el ejemplo 2. En el ejemplo 2, habíamos calculado raíz de 4,05. Entonces, este es el f de x. El de y es f' por dx. F' era 1 sobre 2 raíz de x más 3. O sea que el de y es dx sobre 2 raíz de x más 3. Y entonces, recordando los puntos, bueno, o las variables. A valía 1 y el de x es igual al delta x, que es 0,05, que es, digamos, esa distancia de este punto al 4, ¿cierto? Que la raíz de 4 era la raíz exacta y raíz de 4,05 es la raíz aproximada que queremos calcular. Entonces el delta x es 0,05. Por lo tanto, el de y es dx, que es 0,05 sobre 2 raíz de x, en este caso sería 1, el punto, más 3, que es 0,05 sobre 2 raíz de 4. O sea, 0,05 sobre 4 queda esto. Por lo tanto, ¿cómo calculo este? Raíz de 4,05 es f de 1,05, que se aproxima a f de 1 más el de y. Y el de y ya lo calculamos, que era 0,0125. Entonces, f de 1 es raíz de 4, que es raíz de 4, más el de y, que es 0,0125, y esto nos da 2,0125, que fue lo mismo que calculamos antes, ¿cierto? Aquí está, 2,0125. Es el mismo valor que llegamos antes. Entonces, es decir, básicamente estamos haciendo lo mismo, solo que estamos cambiando como la terminología. Y ya estamos hablando de diferenciales, ya estamos hablando de un de y. Y ya estamos simplificando la fórmula. En vez de complicarla, pues digamos como de esta manera, pues que realmente no es como tan complejo, pues ni tan difícil, simplemente denotamos que el de y es esto. O sea que nuestra nueva fórmula simplemente va a ser f de a más de y, que es una fórmula como más sencilla. Entonces, simplemente es calcular el de y, nos dio esto, y a ese de y le sumamos la función en el punto, que es la raíz de 4. Ya. ¿Preguntas? Para revisar si por aquí están hablando algo. No están hablando nada en el grupo, entonces voy a colocar esto en silencio. ¿Alguna duda? Al comienzo puede ser como enredado porque es como un montón de fórmulas, pero en esencia todas las fórmulas pues son esencias, pues estamos hablando básicamente de lo mismo. Entonces, en esencia aquí no estamos haciendo nada nuevo, simplemente fue otra forma de calcular lo mismo.
Simplemente estamos hablando pues como de otras variables o estamos definiendo unas nuevas variables que son los diferenciales, que en este caso simplemente es el de y, pero en esencia es el mismo cálculo. Bueno, listo. Veamos entonces este ejemplo, que de pronto ya les podrá quedar un poquito más claro. Les podría quedar un poquito más claro. Entonces, se midió el radio de una esfera. Se encontró que el radio es 21 centímetros con un posible error de medición. En cuanto mucho, 0,05 centímetros. Este, digamos, como ejercicio o planteamiento es muy común, porque es que cada vez que uno va a medir algo, de pronto ustedes después tendrán, no sé, algún laboratorio de química o de física, o, bueno, en otras futuras materias que vean en la universidad, cada vez que uno mide algo, siempre hay un error de medición. Entonces yo voy a medir un litro de agua, listo, pues yo tengo el litro de agua, pero hay un error de medición. Yo no tengo el litro exacto, no, yo tengo una aproximación y dependiendo de qué tan bueno sea el instrumento de medición que tenga, va a manejar un error mucho más grande o mucho más pequeño, mucho más preciso. Entonces, para hacer cualquier cálculo o para hacer cualquier, digamos, cuenta, teniendo en cuenta esa medición que yo hice, esa cuenta o ese resultado final o ese cálculo va a tener un error. Va a tener un error. Listo, entonces resulta que encontramos que el radio de una esfera es 21 centímetros, pero hay un error. Entonces, ¿cuál es el error máximo a usar? ¿Cuál es el error máximo al usar este valor del radio para calcular el volumen de la esfera? Entonces, recordemos que el volumen de la esfera es 4/3 de pi r3. Y yo podría decir que B es una función, o el volumen es una función del radio. El volumen depende del radio. Bueno, no, escribámoslo así, simplemente B. B es igual a 4/3 de pi r3. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo quiero encontrar f de A más un de X, A es como el valor exacto, el de X sería como el error, es un error pequeñito. Recuerden que la clave de estos en aproximación y en diferenciales es que el de X o el delta X es muy chiquito. Para que esto funcione tiene que ser chiquito. En este caso es 0,05, que es chiquito, ¿cierto? Si fuese 5 centímetros, pues realmente no sería chiquito, entonces la fórmula no serviría, no funcionaría. Entonces este lo vamos a aproximar como f evaluado en el punto más el de y. Yo simplemente tengo que encontrar el diferencial, evaluar en el punto, sumar el diferencial y ya. Y eso es lo que me da el valor. Listo. Muy bien, entonces encontremos el diferencial. El diferencial simplemente sería derivar de dB sería 4/3 de pi. Todo esto es una constante, entonces queda igual. Y lo que hay que derivar es R3. ¿Cuál sería la derivada de R3? Sería 3R2 de R. Ese sería pues como el diferencial. Recuerden que otra forma pues como de verlo simplemente es, de aquí yo sé que la derivada de B respecto a R sería 4/3
de pi por 3R2. Entonces la derivada normal, esto es lo que ya todos saben hacer y calcular. Y ahora este dr lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, que es un machetazo matemático, pero funciona para llegar a la fórmula. Listo. Una técnica mnemotécnica para que se acuerden de la fórmula, que es esta. Listo. Entonces ya tenemos el diferencial. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los valores? Pues el radio va a ser 21. Y el dr, que sería igual al delta r, es el error, es la aproximación, es una variación pequeñita, es 0,05. Bueno, esto se puede simplificar, ¿cierto? Entonces se va con este, o sea que en realidad dB es igual a 4pi R2dr. Listo, sencillo. Entonces de aquí vamos a calcular el diferencial. El diferencial es 4pi R2, que es 21 a la 2, por 0,05, para, digamos, ahorrar pues tiempo. Lo podemos hacer en calculadora. Igual pues si queremos calcular pi, pues lo hacemos en calculadora. Y nos da 277.0884. Listo. Ese es el dB. Entonces, ¿cuál sería el error? Pues el error sería el valor exacto. Pues no, ¿cuál sería, pues, digamos, como el volumen? El volumen sería el valor exacto más, digamos, este de y, que sería el posible error. Es decir, ¿en cuánto nos podemos desfasar? Pues nos podríamos desfasar en 277. Esto sería centímetros cúbicos, ¿cierto? Serían centímetros cúbicos porque estamos hablando de volumen. Entonces, en resumidas cuentas, si yo calculo el volumen, digamos exacto, sería 4/3 de pi por r al 3, que yo calculo eso y nos da 38.792,38. Bueno, y más dígitos. Ese sería el valor exacto. Pues o suponiendo pues que una esfera tiene un radio de 21, el volumen sería precisamente este. Este es el volumen. Suponiendo que la esfera es un radio de 21. ¿Cuál sería el error máximo? El error máximo sería, bueno, que este no fuese el valor exacto, porque en realidad la esfera no tenía un radio de 21, sino que la esfera tenía un radio, digamos, de 21 más 0,05, es decir, 21,05. Entonces, si la esfera tuviese un radio de 21,05, esto debería ser aproximado a este valor
más estos 277. O sea que debería dar aproximadamente, lo voy a sumar, 277 y nos da 39.000. Listo, entonces, ¿cómo calculé este? Este no lo calculé haciendo esta fórmula, sino que simplemente es el valor exacto, que fue el valor en el 21, la función evaluada en 21, f de a, f evaluada en 21, más el diferencial. Y el diferencial en este caso nos dio 277. Entonces a este valor, que es el exacto, le sumé 277, que es el diferencial, y debería dar esto. Pues, o si no, debería dar un valor exacto, un valor muy cercano. Pues, de hecho, uno puede verificarlo. La calculadora va a sacar 4 tercios por pi por 21 al cubo, 21,05, perdón, al cubo, y nos da 39.070. El valor exacto, si yo calculo esto de forma exacta, da 39.070, 13, que es, digamos, una buena aproximación. Es una buena aproximación. Listo. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ¿cuál es el error máximo? Pues el error máximo sería el diferencial, que en este caso sería este. Entonces sería el error máximo. Muy bien. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? O sea que ya acabamos. Ahora, muchas veces, pues uno está hablando como de números, estos números son como grandes, esto como que no le dice a uno gran cosa, pues incluso hablar de un error de 277 es como mucho. Pero eso realmente depende, ¿cierto? Si yo estoy haciendo mis cuentas en el banco, no sé, en la cuenta bancaria que yo tengo, y las cuentas, pues, en mi cuenta de ahorros, tengo un error de 277 pesos, pues bueno, no es mucho tampoco, pues, cierto, 200 pesos que me desfalqué o que no lo supe calcular o... Bueno, realmente no es mucha plata, pues 277 pesos, pues no sería mucho. Ahora, si el error es $277, pues claro, ahí sí sería un montón. Entonces, este es básicamente un error absoluto, simplemente es cuánto está haciendo el error. Este error simplemente es f en el, digamos, punto 2 menos f en el punto 1, o básicamente f de a más de x menos f de a. Ese es el error, que sería el de y. Pero uno también le interesaría, digamos, un error relativo, básicamente un porcentaje de error, ¿cierto? Entonces, yo quisiera calcular el porcentaje de error. El porcentaje de error sería simplemente el, digamos, el valor aproximado sobre el valor real menos 1. Bueno, hablemos de un error relativo. Error relativo sería sería esta forma. Otra forma, pues, de equivalente a esta fórmula simplemente es el valor aproximado menos el valor real sobre el valor real. Listo. Muy bien.
Entonces, en este caso, el valor aproximado fue 39.069 sobre, voy a omitir los decimales. Bueno, no los omitamos, pero tratemos de hacerlo lo más exacto posible. Sobre el valor real, 38. Bueno, no llamémoslo valor real, sino valor exacto. Es en el punto exacto. Menos 1. Hago eso en la calculadora. Bueno, uno también podría hacer esto, no sé, en matemática, en la calculadora del computador, en Excel, bueno, pues en cualquier software pues que se deben utilizar. Y da 0,007 1428 más dígitos, listo. Da eso. Ese sería el error relativo. ¿Cuál sería el porcentaje de error? Pues el porcentaje de error sería coger este y convertirlo a porcentaje. Básicamente, el porcentaje de error, en este caso sería esta misma fórmula multiplicada por el 100%. Entonces, multiplicando ese 0,007%, nos quedaría un 0,71428%. Entonces, claro, pues un error de 277, pues puede ser mucho, puede ser poco, pero realmente no nos le está diciendo nada. Estamos hablando de valores de 39.000 y 277. Bueno, de pronto no lo capta así como tan directo, tan bien. Pero realmente estamos hablando de un error del 0,71%. Haciendo, digamos, como uso de esta fórmula, haciendo este cálculo, que es realmente sencillo, pues. Esto, pues, digamos que no es cálculo diferencial, simplemente es aplicar esta fórmula y ya reemplazar. No hay nada nuevo, ahí no hay derivaciones, no hay nada. Simplemente reemplazar. Entonces, mi porcentaje de error sería 0,7 y un 0,7% es un error bajito, ¿cierto? ¿No? Digamos que un error bajito puede ser del 1% para abajo. Es un error bajito, es un error, digamos que podría decir pues que aceptable. Bueno. Listo, entonces en resumidas cuentas, si yo quiero calcular la función evaluada en un punto, más una cierta perturbación, más una cierta variación, más un error pequeñito, yo lo puedo aproximar como la función evaluada en el punto, que generalmente eso es un valor exacto, más el diferencial de y. Eso es lo que resume básicamente eso. Y ya lo otro es combinarlo, digamos, como con fórmulas para calcular el error y otro tipo de cosas. Pero en esencia, esta fórmula es como la que resume toda esta parte de aproximaciones y diferenciales. ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó claro?
Listo. Muy bien, listo. Entonces, con eso ya acabamos esta sección de aproximaciones y diferenciales. Ahora vamos a continuar, entonces, con máximos y mínimos. Ya pasamos de capítulo y este es el capítulo 4. En el libro, el Stewart, cálculos de una variable, trascendentes tempranas. Listo. Igual ustedes saben pues que todo esto que he estado trabajando y las definiciones y bueno, incluso los mismos ejemplos, pues todo esto sacado del libro. Esto yo trato de seguir siempre mucho el libro, que me parece muy bueno. Entonces, esta última parte, digamos, del curso es muy enfocada a aplicaciones. Entonces, algunas de las aplicaciones más importantes del cálculo diferencial son problemas de optimización, en los cuales siempre, pues, ¿qué es algo óptimo? Algo óptimo es como la mejor manera de hacer algún proceso. Generalmente uno busca como un máximo o un mínimo, como dice pues como el título de la sección. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Si uno quiere optimizar, uno puede optimizar, digamos, ¿cuál es la forma de una lata que minimice los costos de fabricación? Uno puede calcular eso. ¿Cuál es la aceleración máxima de un transbordador espacial? Uno también puede calcular esto. Esto es importante pues porque los astronautas deben de poder soportar esa aceleración. ¿Cuál es el radio de la tráquea contraída que expele el aire de modo más rápido al toser? También. Por ejemplo, ¿cuál sería como el máximo de contagiados del virus en la actualidad? Ese sería un máximo muy interesante. En estos días vi pues como una noticia, no la leí como del todo, pero que había como un matemático, creo que en China, que sacó un modelo para, o por lo menos tiene un modelo para predecir el comportamiento, digamos, como de la enfermedad. Entonces, tener ese máximo es bastante interesante porque entonces uno ya diría, bueno, si el máximo de contagiados es tanto, entonces ya sabemos que requerimos tantos hospitales o tantas camas o tantos respiradores, tantos médicos, tanto de todo. Otra, ¿qué ángulo deben formar los vasos sanguíneos al ramificarse de modo que se minimice la energía consumida por el corazón al bombear la sangre? Entonces, claro, minimizar también. Uno minimiza los costos, uno minimiza, no sé, tiempo de fabricación o tiempo de distribución. Uno siempre busca maximizar ganancias, minimizar costos. Entonces, bueno, todos estos problemas de optimización, que son máximos y mínimos, se pueden resolver o se pueden utilizar empleando el cálculo. Recordemos pues que el cálculo no es algo que haya surgido pues como desde toda la vida, ¿cierto? Entonces, no, desde Pitágoras pues ya todo el mundo sabía cálculo y sabía derivar y todo, no. El cálculo es relativamente reciente, pues muy relativamente. Siglo XVI más o menos, pues, o ya digamos 400 años. Y bueno, y antes de esa época, pues también están los mismos problemas, ¿cierto? Uno quisiera maximizar o minimizar algunas cosas, maximizar ganancias, etc. Entonces, bueno, es una herramienta bastante útil que nos va a permitir encontrar máximos y mínimos. En esencia, pues, es otra de las aplicaciones, pues, o una de las aplicaciones más importantes del cálculo sería esa, o digamos de la derivación. Las aplicaciones pues, más importantes de la derivación es la parte de optimización, máximos y mínimos. Listo, entonces, ¿qué es un máximo absoluto o máximo global?
Un máximo absoluto es un punto C donde f de C es mayor o igual a f de x para todo x en el dominio. Es decir, eso es un punto que le gana a todos los otros puntos. El punto, pues, digamos, más grande o más alto. Eso es un máximo absoluto. Y de forma análoga, un mínimo absoluto, entonces decimos que f tiene un mínimo absoluto en C si f de C es menor o igual a f de x para todo x en el dominio. Entonces, al número f de C se denomina valor mínimo. ¿Listo? Valor mínimo. Y al número f de C, en el caso anterior, se le llama valor máximo. Entonces, los valores máximo y mínimo de f se conocen como los valores extremos. Pues claro, tenemos el máximo, tenemos el mínimo, son los valores extremos y los otros valores siempre van a estar entre el máximo y el mínimo. Otra definición. Esta es un máximo absoluto o máximo global. Esto es para todo x en el dominio. Este es el máximo absoluto, máximo global. Tiene que cumplirse para todos los puntos en el dominio. Una segunda definición es muy similar, que básicamente es un máximo local o máximo relativo, y es lo mismo. F de C tiene que ser mayor o igual a f de x, es lo mismo. Simplemente en una vecindad cercana a C. Básicamente que esto se cumpla cuando x está cercano a C. Cogemos, digamos, como un subconjunto, un pedacito, pues un intervalo pequeño, pues, que incluya C, y esto debe cumplirse en todo el intervalo, en toda la vecindad cercana, y eso es un máximo local. Aquí dice, esto significa que f de C es mayor o igual a f de x para todo x en algún intervalo abierto que contenga C. Y de forma análoga, f tiene un mínimo local si f de C es menor o igual a f de x cuando x está cerca a C. Entonces, básicamente, global es que se cumpla en todo el dominio. Y local es que se cumpla en un intervalo, que se cumpla en algún intervalo. Si se cumple en un intervalo, ya es local. Listo, entonces digamos un par de ejemplos. Bueno, pues saquemos la gráfica. Tenemos, digamos, y igual a coseno. Saquemos la gráfica. Esta es la gráfica de coseno. Entonces, por ejemplo, notemos que en 0 hay un máximo local, ¿cierto? Porque si pensamos en este intervalo, este es el punto más grande en ese intervalo. Entonces es un máximo local. Y de hecho, en 0 también hay un máximo global, porque este es mayor o igual a todos los puntos en todo el dominio que serían los reales. Entonces, por ejemplo, en este caso, f de 0 es 1, y sabemos que 1 siempre es mayor o igual que coseno, porque coseno siempre varía entre 1 y menos 1. Entonces, resulta que este es f de x. Entonces, resulta que f de 0 es mayor o igual a f de x para todo x en el dominio. Esta al revés mayúscula significa para todo. Digámoslo por aquí. Para todo.
Entonces, en este caso 0 es máximo local y también es máximo global. Listo, es ambos. Entonces, f de 0 es máximo local y máximo global. Es ambos. Bueno, y también uno podría analizar los mínimos. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo. Bueno. La gráfica de y igual a x2, la podemos hacer así, digamos, como a mano, más o menos. Una parábola es esta. Entonces, pregunta, ¿esta función tendría algún máximo local o algún máximo global? ¿Qué dicen? Sería global, no. Infinito. ¿Hay algún máximo global? ¿Hay algún punto que sea más grande de todos? Pues el más alto, el más grande de todos. Ah, pues el más no, ahí sería infinito. No, no hay. Pues el más grande de todos sería el infinito, pero el infinito no es un número real. Ah, Entonces, no hay un punto más grande, ¿cierto? Si yo digo 1.000.000, ¿cierto? Entonces, 1.000.000 al cuadrado es un número muy grande, sí. Pero siempre va a haber otro más grande porque 1.000.001 al cuadrado va a ser más grande. Entonces, no hay ningún máximo global ni mínimo, no hay máximo. No tiene máximo local ni máximo global. Global, listo. Y tiene mínimo. sí, ¿Cuál sería el mínimo? 0. Y ese mínimo es local o global. Ambas. Es ambos. Entonces resulta que f de 0, que es igual a 0 a la 2, que es 0, es menor o igual que x2. x2 siempre es mayor o igual que 0 para todo número real. Para todo x en R. Eso quiere decir que f de 0 es menor o igual a x2, que x2 es f de x, para todo x en el dominio, que el dominio en este caso sería los reales. Por tanto, f de 0 es mínimo global y también mínimo local. Sería ambos. Bueno, escribámoslo por aquí a la derecha. F en 0 es mínimo local y también es mínimo global. O que no siempre que sea mínimo global va a ser mínimo local o viceversa, siempre que es mínimo local es global, no, ¿cierto? Por eso es que uno siempre especifica y se pregunta por ambos, si es mínimo local y si es mínimo global, tiene que pensar en ambos. Listo. Y la función y igual a x3, la cúbica, es más o menos así, pues muy más o menos, así. Entonces, tiene máximo No, y tiene mínimo, tampoco. no. Entonces esta no tiene
ni máximo, ni mínimo. No tiene ninguna. Ni máximo ni mínimo. Listo. Pregunta hasta ahí. Bueno, entonces continuemos. Entonces ya una función un poquito más interesante. Esta función de grado 4, polinomio de grado 4. Entonces resulta que este polinomio de grado 4, yo defino esta función f de x, la defino como ese polinomio, dos puntos igual, quiere decir, digamos, definición, o se refiere a una definición, pero x tiene la restricción de que sea entre menos 1 y 4. Es decir, de aquí estamos sacando, o estamos diciendo que el dominio de la función va a ser el intervalo entre 1 y 4. Entonces tenemos esta función, como está aquí graficada, y termina. Listo, este punto no se extiende, este punto no se extiende, termina. Empieza en menos 1 y termina en 4. Esa es la función que estamos viendo. Entonces, esta función, vamos a empezar a analizar cada punto. Entonces, digamos, el primer punto. F en menos 1 es máximo global. Listo, porque es el más grande en el dominio. El dominio es desde menos 1 hasta 4. Entonces es máximo global. Listo. Pero no es máximo. No es máximo local. Para ser máximo local, tendría que haber un intervalo, digamos cercano al menos 1, donde la función sea lo más grande en ese intervalo. Y como por aquí la función no está definida, entonces la función podría continuar así, por así decirlo, y ahí sería máximo local. Pero si la función continúa así, que de hecho si uno saca este polinomio y lo continúa, pues seguiría así, entonces no sería máximo local. Entonces, como yo no sé cómo continúa la función, pues, o básicamente de ahí para la izquierda no está definida, entonces yo no puedo decir que sea máximo local. Yo solo sé que es máximo global porque está dentro del dominio y ya. Entonces, bueno, resumiendo, digamos, como ese caso, cuando estamos hablando de los extremos, es decir, cuando estamos hablando de este punto y este punto, esos nunca van a ser máximos ni mínimos locales. Listo, esos nunca pueden ser ni máximos ni mínimos locales. Listo. Sigamos con este. F en 1 es máximo local. Hay un pequeño intervalo. Y en ese intervalo, ese es el más grande. Por aquí resulta que hay unos puntos más altos, sí. Pero en este intervalo, por eso uno dice que es como una vecindad, o es como en las cercanías, en ese intervalo, ese punto es el más grande de todos, entonces es máximo local. Listo, pero F1 no es máximo global. Listo, porque de hecho este es más grande, pues.
Incluso por aquí hay otros más grandes. Entonces no, pero sí es máximo local. Listo. F de 3 es mínimo local. Lo mismo en este intervalo pequeñito. Es mínimo local. Basta con que en un intervalo, así sea muy chiquito, funcione. Por ejemplo, si yo me fijo en este intervalo, este no es máximo en ese intervalo, hay otro más grande. Si yo me fijo en este intervalo, pues tampoco es máximo, hay otro más grande. Pero si me fijo en un intervalo, digamos así, ahí este sí es máximo. Entonces basta con que en un intervalo, así sea más chiquito, así sea muy chiquito, basta con que se den un intervalo para que ya sea máximo o mínimo local. Listo. Muy bien. Entonces f de 3 es mínimo local y además también es mínimo global. Porque de hecho este punto es el más pequeño de todos en el dominio. Muy bien. Y por último, f de 4 no es máximo global. Bueno, no es máximo local porque es un punto extremo. Entonces nunca va a poder ser local. Y no es máximo global porque de hecho este es más grande, este es más alto. Entonces no. Listo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso donde este es local, perdón, es global, pero no es local. Este es local, pero no es global. Este es global y local. Y este, pues desde la gráfica uno lo ve como una especie de máximo, porque desde la gráfica, pues digamos que no crece más, pero resulta que este no es ni local ni global. O sea que están todas las combinaciones. Por eso yo les decía que puede que uno sea global y no sea local, puede que otro sea local y no sea global, puede que no sea ninguno de los dos, puede que sea ambos. Por eso uno siempre se pregunta por los dos, si es local y si es global. Se los pregunta por separado, por así decirlo. Bueno. Está el teorema del valor del extremo. Teorema de Fermat, puntos críticos. Bueno, yo creo que podemos ver el teorema del valor extremo y con eso finalizaríamos por hoy y ya la próxima continuaríamos. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor extremo? El teorema del valor extremo dice, si f es continua sobre un intervalo cerrado, muy importante esto, vamos a subrayarlo, muy importante que sea cerrado. Entonces f alcanza un máximo absoluto, o sea, global, y un mínimo absoluto, o global, pues. Para algunos números C y D. Listo. Entonces vamos a dibujar, digamos, un par de ejemplos.
Este es el intervalo AB. La función es continua sobre ese intervalo. Entonces yo puedo dibujar algo así. Puedo dibujar algo así. Hagámoslo con otro color más bien. Esto podría dibujar algo así más o menos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el máximo? El máximo sería este. Y el mínimo sería este. La función alcanza un máximo y un mínimo. Podríamos pensar en otra función. A ver. Lo importante es que sea continua. Digamos que empieza acá en A, termina acá en B. Puede ser algo así. No sé. Entonces, ¿dónde sería el máximo? Pues el máximo sería acá. Y el mínimo, de hecho, lo alcanza en dos valores. Este es mínimo global y este también. Pueden empatar. Una función puede tener varios mínimos globales y varios máximos globales. De hecho, recordemos la función coseno. La función coseno tiene muchos, de hecho infinitos, máximos globales e infinitos mínimos globales. Porque siempre pues es una ondita que se repite. Listo. Muy bien. Listo. Y otro ejemplo podría ser pero no necesariamente que A o B sea máximo o mínimo, ¿cierto? Podría ser algo así. Por aquí tenemos un máximo, por aquí tenemos un mínimo. Entonces, bueno, independientemente de uno como la dibuje, eso puede subir, puede bajar, volver a subir, uno puede hacer una ondita, puede hacer muchas cosas, pero independientemente de uno como la dibuje, como es continua, la función siempre va a tener un máximo y siempre va a tener un mínimo. Estamos hablando de máximos absolutos, ¿cierto? Globales. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? En estas dos gráficas no se cumple el teorema. Esta no lo cumple. Fíjese que esta, por ejemplo, esta no tiene máximo. Esta no tiene. Vamos, escribámoslo por aquí. No tiene máximo global. Una función podría no tener máximo global. ¿Por qué no tiene máximo global? Porque aquí está hueco, ¿cierto? No está relleno. Si estuviese relleno, el máximo sería 3, ¿cierto? Pero como no está relleno, no hay un máximo global.
¿Por qué no hay máximo global? Porque uno podría decir, no, pues el máximo global es 2.99. Listo. Pero realmente eso no es máximo global porque el 2.999 es más grande y también está ahí. Y esto no es máximo global porque el 2.9999 es más grande y también está ahí. Y ese tampoco es máximo global por el siguiente, ¿cierto? Uno siempre va a poder encontrar un puntico más grande, un puntico más alto. Entonces resulta que esta función no tiene máximo global. En este caso sí tendría mínimo global, que sería en 2, ¿cierto? En 2 se da un mínimo global. Pero no tiene máximo global. Y el teorema nos decía que la función siempre tenía máximo global y mínimo global. Entonces, ¿por qué el teorema falla aquí? El teorema falla aquí porque f no es continua. Y para que se aplique el teorema, la función debe ser continua. Debe ser continua. Si no es continua, entonces no funciona el teorema. Entonces, digamos, un primer ejemplo, pues, o contraejemplo sería este. Muy bien. Y en esta otra, esta función sí es continua, pero esta función tampoco tiene máximo, porque de hecho en 2 hay una asíntota vertical y esta función tiende hacia infinito. Esta función se da para infinito. Entonces esta función no tiene máximo global. Y fíjense que como aquí está hueco, tampoco tiene mínimo global. No tiene mínimo global. Listo, ya para finalizar. ¿Por qué aquí el teorema no funciona? ¿Alguna idea? Porque de todos modos también es discontinua, ¿no? No, la función es continua. La función es continua. Incluso sabiendo que está ahí pues, la bolita sin rellenar. Sí, sino que es que, ojo, la función es continua, f es continua en 0,2, intervalo abierto. ¿Listo? Y yo les había dicho que era muy importante que el intervalo sea cerrado. Claro. De hecho, pues la función no está definida o el dominio de la función es un intervalo abierto. La función no está definida ni en 0 ni en 2. Entonces falla porque f no es continua en 0,2, que es el intervalo cerrado, ¿cierto? Intervalo cerrado. Entonces, siempre que uno tenga una función continua en un intervalo cerrado, esa función siempre va a tener un máximo global y un mínimo global, al menos uno. Como les dije, pues puede que tenga varios, pero que tenga al menos uno global, máximo y mínimo. Bueno, listo. Entonces ya la próxima continuamos con la teoría, con el teorema de Fermat y con las demás, digamos, teoremas pues de máximos y mínimos. ¿Alguna última duda? Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Listo, profe. Chao, profe.